Hola queridos amigos de nuestro canal de YouTube Integritas Fidei, siempre recomendando también los blogs de la revista Integrismo y de Oblatio Munda alojados en Overblog. Continúo respondiendo, como en el video anterior, a algunas preguntas que me habían mandado nuestros suscriptores, y en un mensaje tenía varias cuestiones, ¿no? Tenía una cuestión sobre la votación, las elecciones, el tema del voto para los católicos, cosa sobre la que hablé justamente la vez pasada. Y bueno, entonces invito a todos a ver, en particular al que me hace la pregunta, el video anterior. Y en el video anterior también hago referencia a otro video un poco más largo y más detallado que tengo en el canal de YouTube sobre este tema. También la misma persona preguntaba sobre el tema de la tesis. Bueno, y sobre esa cuestión también tengo un extenso video. Me he referido otras veces también en otros videos, pero tengo en particular un extenso video donde expongo la tesis de manera comprensible para todos y también respondo a las objeciones. Así que también refiero a ese video. Y me quedaría en esta serie de preguntas que hizo este suscriptor, me quedaría un tema que es el tema del milenarismo. Preguntó sobre eso también. Sobre este punto también refiero a el blog de Integrismo, esta vez, y ahí tengo todo un artículo detallado sobre este tema. Aquí solamente voy a decir que simplemente recordar en realidad que el milenarismo es una doctrina que no es enseñada por la Iglesia, lo que se conoce habitualmente por milenarismo, pues no es enseñado por la Iglesia, ni es recomendado por la Iglesia, y no tiene la aprobación de la Iglesia. Por lo menos, ¿no? Digo esto de manera, por decirlo menos. No entro más en la cuestión, en esa cuestión, para eso está el artículo. Pero simplemente digo esto, ¿no? Que la Iglesia no lo enseña ni lo recomienda. Me refiero al magisterio de la Iglesia. Como mínimo eso. Creo que se puede decir más, pero digamos como mínimo esto. Pero sin tocar este punto así particular, me voy a referir a cosas que están relacionadas con esto. Hay varias cosas que están relacionadas, ¿no? Podemos hablar de la cuestión la cuestión apocalíptica, llamémosla de esa manera. Cuestión también que está ligada, y a eso me voy a referir, pienso que es útil, está ligada también a la cuestión de las profecías, a la cuestión de las apariciones de elementos sobrenaturales que anuncian cosas, toda la cuestión de las apariciones, toda la cuestión de las profecías, que hoy son seguidas, ¿no?, por tantos católicos. Entonces, hablar de eso, y también se puede hablar, me voy a referir a un poco más general
la cuestión de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura para los católicos. Espero no alargarme demasiado sobre estos puntos. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que digo es que, bueno, este tema del mineralismo, por eso digo, tiene que ver con una cuestión que dentro de lo cual está inserto, diría yo, que es este tema, ¿no? El tema, todo lo que tiene que ver con el libro del Apocalipsis, de la Sagrada Escritura, ¿no? Y las profecías que contiene, ¿no? Entonces, hay una corriente que toma esto, ¿no? Que lo tiene demasiado presente, por decirlo de alguna manera, y lo que quiero decir es que de manera exagerada toma este tema, de manera, yo diría, desequilibrada, de una manera no equilibrada, ¿no? No hay una moderación, a eso me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues, a ver, hay una tendencia de ciertos católicos que consideran este tema apocalíptico algo fundamental, algo crucial, algo que digamos que la fe sería eso, ¿no? Estaría dentro de lo que es lo fundamental de la fe, ¿no? Cosas fundamentales de la fe. Y bueno, ese es el punto que discuto, ¿no? Que me permito discutir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, que si alguien no sigue este tema apocalíptico, si alguien no lo tiene como un elemento crucial, si alguien no está hablando o haciendo referencia de manera muy frecuente, prácticamente diríamos cotidiana a esto, pues le faltaría algo básico de la fe, algo fundamental de la fe. Bueno, eso no es así. Eso no es así. ¿Y por qué? Porque, a ver, ese es el punto, ¿no? Creo que este es el punto. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, como sabemos, fundó una iglesia jerárquica, dicho sea de paso, y a esa iglesia le confió los medios para la salvación, ¿no? Para la salvación de las almas. Y esos medios que le confió son los que son fundamentales para la salvación y son fundamentales para la fe. Entonces, en eso tenemos todos los artículos de la fe, los dogmas, las enseñanzas de la iglesia. La iglesia tiene, ¿no?, los medios para la salvación de las almas y los medios que tienen que ver, todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la fe verdadera, ¿no? Y entonces aquí tenemos la iglesia, ¿no?, por un lado, y por el otro lado tenemos todo lo que es de fe, todo lo que pertenece a la fe, que fue confiado, su enseñanza fue confiada a la iglesia, y con esos medios, ligado a esos medios que tiene la iglesia, los medios relacionados con la fe, pues están los sacramentos. Los sacramentos.
Entonces, yo diría, por eso, la iglesia tiene estos medios que tienen que ver con la fe, relacionado con esto, la oración, y relacionado con esto, los sacramentos. Fe, oración y sacramentos. Y aquí, en esto, en esta ecuación, llamémosla así, tenemos aquello que es fundamental para el católico, que profese el católico y para que el católico se salve. Y esto es lo que nos dio nuestro Señor. Esto es lo que nos legó nuestro Señor. Para salvarnos necesitamos rezar, ¿no? La oración. Necesitamos profesar la fe de la iglesia. Y también necesitamos los sacramentos. Los sacramentos. Entre ellos, en primerísimo lugar, ¿no? El bautismo. Bautismo que sabemos puede ser, el sacramento del bautismo puede ser de deseo también. Y entonces aquí está la cuestión, ¿no? Aquí está la cuestión. El que quiera salvarse, siguiendo la enseñanza de nuestro Señor, pues tiene que profesar la fe, tiene que rezar y tiene que recibir los sacramentos. De manera, por lo menos, el que es fundamental, que es el del bautismo. Y entonces, las otras cosas, por ejemplo, la Sagrada Escritura, y a eso me voy a referir después, la Sagrada Escritura, si Dios quiere, no fue puesta en las manos de los laicos. Veremos después, ¿no? Entonces, si alguien no leyera la Sagrada Escritura, pues no está implicada su salvación en eso. Volveré sobre esto. Sino que lo que tiene que hacer es profesar la fe, rezar y tener los sacramentos, al menos el bautismo, reduciéndolo, ¿no?, a la mínima expresión, al menos eso. Entonces, todo lo demás, profecías, incluida la propia Sagrada Escritura, todo lo demás, profecías, apariciones, todo esto no es absolutamente necesario para la salvación. La propia Sagrada Escritura, el hecho de que alguien la conozca, la lea, por lo menos no está pedido directamente al laico, sino que el laico, ya volveré sobre eso, la recibe por la iglesia, en fin. Entonces, las apariciones, las profecías, etc., aquellas que están aprobadas por la iglesia, pues el católico es libre, esa es otra cosa, es libre de creerlas, ¿o no? Si alguien no cree estrictamente hablando, no se trata de despreciarlas, sino se trata de que una persona no las tiene en cuenta, no cree en eso, por ejemplo. Estrictamente hablando, pues no pecaría, estrictamente hablando. ¿Por qué? Porque no tiene obligación de creer en eso. Tiene obligación de creer en la revelación pública, en la fe. Tiene que tener obligación de creer en lo que es de fe. Y en la fe está incluida la tradición, ¿no?, y las Sagradas Escrituras. Pero yo antes dije que la Sagrada Escritura no era absolutamente necesaria. Sí, pero
Lo que pasa es que la escritura, y voy a volver sobre eso, decía, es recibida a través de la iglesia, no directamente. Entonces no es necesario un contacto directo con eso. ¿Mm? Entonces, el tema es que todas estas cosas, profecías, etcétera, entonces no son absolutamente necesarias para la salvación. Incluso en el tema de las apariciones, eh, alguien estrictamente hablando podía no creerlas, no puede despreciarlas, pero podía no creerlas, eh, como acabo de explicar. Y entonces lo necesario es estas cosas que he mencionado ya varias veces, ¿no? Y no todas estas otras cosas. Todas estas otras cosas. Entonces, un poco como conclusión, ¿no?, de esto, es que digo que mucha gente está pendiente, un poco fruto de la situación en que vivimos, del desconcierto, de la confusión de la situación en que vivimos, ¿no? Que hay un problema incluso con la propia jerarquía de la iglesia, ¿no? La aparente al menos jerarquía de la iglesia, ¿no? Hay un problema con eso, ¿no? No vivimos ni mucho menos una situación normal en la iglesia y por eso pasan un montón de cosas, ¿no? Y entonces eso hace que muchas veces la gente se abrace a cosas que no son, que pueden ser buenas, ¿no? Que pueden ser, que hasta vienen de Dios, como es la Sagrada Escritura. Se aferran, pero el problema está como se aferran directamente a eso, que no está pensado para que sea así. Se aferran directamente a profecías, se aferran directamente a apariciones, etcétera, que no forman parte de la fe. Y entonces a veces esas cosas dan lugar a más confusión, más errores. Incluso con eh, apariciones aprobadas por la propia iglesia, que repito, no hay obligación de creer, pero que se toman como si fueran de fe y por eso engendran muchas confusiones. Y se toman como si fueran de fe precisamente por la confusión en la que vivimos. Entonces, bueno, esto dicho de manera bastante resumida, un poco el mensaje que quería dar, ¿no? Respecto de algo más, un poco más amplio que el milenarismo, que es toda esta cuestión apocalíptica, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con profecías, con revelaciones. En el caso del Apocalipsis se trata de la revelación pública, ciertamente, pero vuelvo a repetir el principio anterior, que es totalmente fundamental, no dada directamente a los fieles, sino a través de la iglesia. Entonces los católicos tienen que aferrar a recibir las cosas que recibieron siempre a través de la iglesia. Es lo que nuestro Señor les pide y es lo que va a salvar sus almas. Recibir lo que han recibido siempre de manos de la iglesia y que es, por voluntad de nuestro Señor, fundamental. Cuando nuestro Señor vuelva, sea que eso suceda eh, muy pronto, o sea que eso tarde mucho en suceder, pues los católicos van a tener que estar haciendo lo mismo que estuvieron haciendo los católicos siempre, en otros momentos, que estuvieron haciendo a lo largo de los siglos, que es aferrarse a estos medios que nuestro Señor nos dio: la práctica y la profesión de la fe, la oración y los sacramentos. Y no se les pide otra cosa. Y con otras cosas, por lo que acabo de explicar antes, se corren muchos riesgos de confusiones, ¿eh? Y entonces, pues ahí juega también, ¿no?, la prudencia, y ahí juega también, ¿no?,
Pues seguir lo que nuestro Señor nos pidió, no otras cosas. Seguir lo que Él nos dio, nos confió para salvarnos, no otras cosas. De la manera que nos las confió, no de otras. Entonces, el libro del Apocalipsis, pues es un libro de difícil comprensión, para los propios especialistas es difícil, pues no hace a lo que es fundamental para el católico, para creer y salvarse. Al menos, repito, no directamente. No se recibe directamente. Entonces, no directamente la Sagrada Escritura se recibe, siempre digo, a través de la Iglesia. Entonces, no nos preocupemos por cosas que no son las fundamentales, las que nos pide nuestro Señor para salvarnos. Donde puede entrar, como vemos todos los días, tanta confusión, tanto tanto desequilibrio o tantos errores también, ¿no? A eso también me refería. Así que bueno, este es un poco lo he dicho otras veces en otros videos. Y bueno, repito, ¿no? Vuelvo a eso, ¿no? A los medios fundamentales que nuestro Señor nos dio. Para terminar, esto ha sido muy resumido. A veces este tema de explicar las cosas así en video, pues puede hacer que uno no tenga tanta precisión como quisiera, pero pienso que el mensaje es perfectamente entendible. La otra cosa es la cuestión de la Sagrada Escritura en general. En general. Como dije antes, la Sagrada Escritura nosotros no somos protestantes. Ni la tradición ni la Sagrada Escritura la recibimos directamente, sino que la recibimos de manos de la Iglesia, interpretada por la Iglesia. De esa manera, un católico, al católico no se le pide de manera absolutamente estricta poseer una Biblia, tener una Biblia, o incluso leerla. No se le pide eso, la Iglesia no le pide eso y no le ha pedido eso a lo largo de los siglos. Ha sido bastante prudente con esta cuestión, porque ha visto lo que ha sucedido con, en particular, el protestantismo. Entonces, un católico a lo sumo tener la Biblia, pero con comentarios, una Biblia aprobada por la Iglesia, estoy hablando de la verdadera Iglesia, ¿no? O sea, de otra época, ¿no? Con comentarios, y entonces la Biblia nunca un católico la tiene sin interpretar por quien tiene la preparación, la aprobación para interpretarla. Y tampoco está absolutamente garantizado que todas las interpretaciones de todos los intérpretes sean totalmente seguras, ¿no? En la Iglesia trata de que sean así, pero me refiero a que los mismos intérpretes no son el mismo magisterio que tiene la asistencia divina, la infalibilidad. La autoridad de la Iglesia lo que hace es aprobarlas, entonces en general están carentes de errores esas interpretaciones, errores doctrinales, ¿no? Pero no de manera 100%, que no se haya deslizado alguna pequeña cosa, ¿no? Por esto, ¿no? Porque la Sagrada Escritura nos viene de las manos de la Iglesia. Nos viene de las manos de la Iglesia, no de otra manera, no de otra manera.
Y entonces, eh, en particular, hay muchos peligros, ¿no? Que los laicos estén directamente refiriéndose a materias que tienen que ver con la Sagrada Escritura, donde está implicados tantos conocimientos, ¿no? Para conocer bien lo que quiere decir, no es siempre fácil, ¿no? Entonces, entonces por eso la Iglesia siempre fue muy prudente con este tema, ¿no? De la Sagrada Escritura, que no la puso en la mano de los laicos, así como así, sino que fue al contrario, más bien la retiró de las manos de los laicos, dejando que la, la jerarquía, los sacerdotes, la explicasen a los laicos. Y entonces, esta prudencia que siempre tuvo la Iglesia con la Sagrada Escritura, criticada por supuesto mucho por los protestantes, porque hay un principio, el principio de la sola escritura, ¿no? Que dicen los protestantes, ¿no? Que ellos tienen como una única autoridad la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura de manera directa. Ellos creen que la reciben de Dios de modo directo, ¿no? Y cada uno interpreta lo que quiere, y así es como se han multiplicado exponencialmente las sectas protestantes, por este principio, ¿no? Y ahí se ve la prudencia de la Iglesia, lo digamos, lo necesaria que era y es esa prudencia de la Iglesia. Y actualmente vemos dentro de los católicos, como decía, estas tendencias, ¿no? De aferrarse a la Sagrada Escritura de manera más o menos directa. Y así, por ejemplo, en otros medios, ¿no? Sobre todo medios, podríamos calificar de medios conservadores, o hasta cierto punto al menos, pues estos medios muchas veces se refieren, ¿no? a la Sagrada Escritura, utilizan argumentos tomados de la Sagrada Escritura, y se ponen a discutir. Hay más de un sacerdote no sordo, diríamos, ¿no? Discutiendo con protestantes, o incluso llamados apologetas católicos del no sordo, discutiendo con protestantes. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Que en esa discusión, pues, utilizan los mismos métodos, o sea, los supuestos católicos, o los que pretenden ser católicos, o los que quieren ser católicos, ¿no? Utilizan el mismo método que los protestantes, las mismas formas que los protestantes, y a veces también un poco, aunque no quieran hacerlo así, un poco un principio que utilizan los protestantes, que es, que es ese de la Sagrada Escritura como única autoridad, o sea, como si le concedieran en un punto a los protestantes ese principio, porque utilizan la Sagrada Escritura así, de ese modo, como si fuera la única autoridad, en orden a contestarles a los protestantes. Entonces uno me va a decir, bueno, no, pero no es que piensen eso, es que precisamente porque le contestan a los protestantes, como para los protestantes la única autoridad es la de la Escritura, no reconocen la autoridad de la tradición, entonces, pues por eso es que recurren de ese modo a la Escritura. Sí, pero es que eso termina siendo entrar en el juego de ellos. Y en ese sentido creo que es un error. Es un error. Contestar a los protestantes como ellos hacen, al estilo de ellos. He visto tantos sacerdotes del no sordo como
laicos, ¿no? Que incluso hablan como los protestantes. Así, micrófono en mano, ¿no? Como los protestantes, con todas los modos, incluso de hasta la forma de hablar, ¿no? De los protestantes. Y eso entró dentro del, por lo menos, aparente catolicismo, ¿no? Lo que se considera como, por lo menos desde afuera, como catolicismo. Y no solo ahí, dije antes, también en corrientes tradicionalistas han entrado maneras que en el fondo no son las católicas, o errores, ¿no? que tienen que ver con la cuestión de la Sagrada Escritura. Entonces digo, estos grupos, estos que aparecen como conservadores, pues le contestan, decía, con capítulo, versículo, etcétera, ¿no? Lo que deberían hacer es intentar mostrar, esto debería al menos estar cada vez presente en sus discusiones con los protestantes, intentar mostrar de manera de manera de manera insistente de manera insistente que la autoridad de la escritura no es la única, que no basta incluso la autoridad de la escritura, que está la tradición, que incluso la tradición es anterior a la Sagrada Escritura, antes de que se compilara por completo la Sagrada Escritura, pues había una tradición oral en la Iglesia, en la que se creía, recibida también de manos de la autoridad de la Iglesia y no sin ellas. Entonces la tradición oral tiene una antigüedad mayor que la propia Sagrada Escritura. En ese sentido, tiene una preeminencia por sobre la Sagrada Escritura, al menos, por ejemplo, en cuanto a en temporal, ¿no? Entonces, y tiene otro tipo de preeminencia en el sentido de que de algún modo la tradición incluye las Sagradas Escrituras también. También las transmite. Fueron transmitidas de ese modo, es decir, las Sagradas Escrituras fueron por tradición oral también, ¿eh? También fueron entregadas, ¿no? Y además la propia Biblia, la propia Sagrada Escritura, pues menciona muchas veces la importancia de la tradición oral. Bueno, y esto debería ser recordado permanentemente a esos grupos protestantes. No contestarles del modo en que lo hacen ellos, no contestarles con capítulos y versículos exactamente como predican ellos. Y los católicos, y sobre todo los católicos tradicionales, pues no entrar en, en formas, en maneras respecto de la Sagrada Escritura, que se parecen bastante a la de los protestantes precisamente. Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería decir, a lo que quería referirme esta vez. Me parece que es más útil pues que me haya referido a esto, algo un poco más amplio que la cuestión milenarista, sobre la cual siempre remito a aquel artículo que está en mi blog, sino más bien a esta cuestión, ¿no? Más
como apocalíptica, de profecías, de revelaciones, y a la cuestión escriturística, ¿no? Errores y cosas que están mal enseñadas respecto de, y que se utilizan mal incluso en medios católicos respecto de la Sagrada Escritura. Bueno, ha sido esto un apretado resumen. Espero que sea de utilidad y les mando un saludo a todos.